Hoy en nuestra sesión de Quant Sessions contamos con la presencia de una invitada que me encanta. Ella tiene experiencia profesional de más de 20 años en comunicación, marketing, gestión de eventos, patrocinios. Es la fundadora y directora de Business for Good. Y aparte de eso, está muy ligada al movimiento B Corp. Cristina Rodríguez, bienvenida a nuestro programa. Pues muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí y de compartir este espacio con vosotros. Bueno, Cristina, empecemos por el principio. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de cómo terminaste involucrada en lo que estás haciendo ahora. Entiendo que vienes de un palo muy distinto, así que pues nada, cuéntanos un poco de eso. Bueno, pues la verdad es que sí y no, porque cuando miro hacia atrás veo que siempre ha habido como un mismo hilo conductor, ¿no? Si nos remontamos a los orígenes de hace ya muchos años, cuando yo pues me planteo qué voy a hacer, desde muy pequeña la verdad es que lo tuve claro, ¿no? Lo tuve claro porque soy una persona muy curiosa, que además siente una curiosidad no solamente por lo que me rodea en mi entorno, sino por el mundo en general. Entonces yo me encontraba ya desde pequeña recortando de los periódicos de la sección internacional lo que ocurría en este país o en este otro. Veía que había diferentes realidades en el mundo que no era la que tú vivías, y todo esto me despertaba una curiosidad enorme, ¿no? Además, me gusta mucho la gente, me gusta mucho que me cuenten sus experiencias, compartir la comunicación. Entonces, pues todo ello me llevó a estudiar periodismo, porque era, blanco y en botella. Si eres curioso, te gusta viajar por el mundo, quieres conocer y contar, era la profesión perfecta, ¿no? Entonces siempre he sido muy vocacional, aparte de ser mi profesión, era mi vocación, la comunicación, entendida como una herramienta también para contar que tu mundo no es el mundo. Y para poder, como yo digo, abrir ojos, ¿no? Para contar que hay otras realidades, que el mundo muchas veces, según la lotería del nacimiento, te va a llevar por unos caminos o por otros. Y entonces me interesaba mucho el periodismo de investigación, el periodismo documental, para contar sobre todo desde un punto de vista social otras realidades. Entonces, bueno, pues por ese camino empecé, trabajé como periodista en muchísimos proyectos, reportajes, documentales, canales de televisión. Viví en Estados Unidos, donde también trabajé cuando empezaban las noticias 24 horas. Y ahí es donde pues fui también conociendo la realidad de muchos países, viajando por toda América, viajando a muchísimos países de África y conociendo que realmente el mayor aprendizaje es que si las cosas tienen que cambiar, nos tenemos que implicar todos, ¿no? No es una cuestión de unos sí, o las empresas, o los gobiernos, o los ciudadanos, tenemos que implicarnos todos. Entonces, en paralelo, yo trabajaba también muy ligada a todo el tema de branding, de eventos, de publicidad en el sector del entretenimiento, ¿no? Y esto me dio pie también a conocer muy de cerca a las empresas. Qué fines persiguen, qué alianzas pueden generar un impacto. Y a partir de ahí, todo un poco se hizo así como un cóctel y desemboqué a trabajar en Save the Children. Save the Children, que es la organización dedicada a la infancia, presente en todo el mundo, y que además de generar infinidad de proyectos e iniciativas para la mejora de las condiciones de la infancia en todo el mundo, tienen una parte que desarrollan con las empresas que se trata de ayudarles, es una manera como de consultoría, a mejorar su impacto en su actividad diaria y ligado directamente con la infancia. Esto se llama Derechos del Niño y Principios Empresariales, y es un marco donde se establecen unos principios, un marco que se creó junto con UNICEF y el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Entonces, entre las tres organizaciones, Save the Children, UNICEF y el Pacto Mundial de Naciones Unidas, crearon este marco en el año ya 2012, que se llama así, Principios Empresariales y Derechos del Niño. Entonces, ahí ya empecé a trabajar muy directamente pues, con empresas para cómo a través de su actividad podían minimizar el impacto en la infancia, ya sea a través de la cadena de suministro, del trabajo infantil, de las políticas de marketing y comunicación, a nivel también de medio ambiente. Y empezó también a darme mucho conocimiento de que las empresas muchas veces no son conscientes del impacto que generan con su día a día y que
puedes realmente acompañarlas para que pues transformen muchas de sus prácticas habituales y el impacto sea positivo en lugar de negativo. Entonces, a raíz de ese trabajo, donde estuve más de 3 años, vi que muchas de ellas me decían, pero a nivel no solamente de impacto en la infancia, sino cómo lo podemos hacer mejor para todos nuestros grupos de interés. Y es entonces cuando decido, montar mi propio proyecto, que se llama Business for Good, de manera ya independiente, como emprendedora, precisamente para hacer ese viaje con las empresas en las que se pueda incorporar lo que hoy en día está en boca de todos, que es la sostenibilidad o la responsabilidad o unas mejores prácticas de hacer empresa en el centro de la actividad, en el ADN de la empresa, ¿no? Y recorrer ese camino, que es un camino además infinito, digamos, ¿no? Porque la capacidad de mejorar siempre está ahí. Y así es como nace Business for Good y como llego a descubrir el movimiento B Corp en ese momento, ¿no? Cristina, hay una cosa que es decir, es una historia, es una trayectoria interesantísima y de cómo todas estas experiencias finalmente llevan a que tú te encuentres con el siguiente paso de decir, bueno, yo necesito hacer mi propia iniciativa y seguramente hay ahí un montón de intereses, de búsquedas personales, pero hay algo que hemos venido encontrando con todas las personas que vamos conociendo y es como muy desde la base lo tienen muy claro. Entonces, cuando tú dices como yo chiquita hacía esto, buscaba esto, ¿cómo ha sido para ti o cómo fue para ti encontrarte con ese propósito que luego le dio combustible a todas estas cosas que hiciste? Yo es que siempre he tenido algo dentro que me llevaba a no pasar por esta vida de forma anodina o simplemente tachando días del calendario, ¿no? Esperando que llegue el fin de semana. Siempre he visto mi paso por esta vida como queriendo aportar algo y que después de que ya no estés, dejes un legado que intente hacer de este mundo un lugar mejor. Me parece que vivimos en burbujas que no nos permiten ver que las realidades son muy diferentes. Primero, nos impiden muchas veces valorar y apreciar y disfrutar de lo que tenemos. Y por otro lado, nos lleva a no despertar esa obligación de decir, tenemos que hacer algo porque no es normal que hoy en día siga habiendo tantas desigualdades, sigue habiendo realidades tan distintas y como decía, ¿no? Según la lotería del nacimiento, según donde tú has nacido. Entonces, a mí me parece que la vida es un regalo, me parece que cada día es un regalo y me parece que hay que sacar el máximo y desde luego siempre que puedas orientarlo a hacer más feliz a la gente, a hacer que las cosas vayan a mejor y que al final sirvan para algo más, que sea pues desde un punto de vista más productivo, un punto de vista más lúdico, creo que es algo, para mí es inherente, desde luego, ¿sabes? En el momento en que yo he sentido en las diferentes etapas profesionales que he ido viviendo, que había llegado como a un techo, que ya realmente estaba demasiado en la zona de confort o aportaba no tanto como a mí me gustaría, he hecho un giro y he buscado el siguiente reto o la siguiente manera de poder seguir sumando impacto, ¿no? Pero yo creo que esto es algo con lo que he nacido de serie. Reconozco que somos muy afortunados y yo desde luego por el lugar donde hemos nacido y me parece que no podemos simplemente pasar de largo disfrutando de lo que la vida nos ha regalado sin poner de tu parte para mejorar otras realidades. Y para mí ese ha sido un poco el hilo conductor y desde donde he estado, ya sea en medio de comunicación, ya sea trabajando en comunicación ligada más desde la parte corporativa o a través de patrocinios, he buscado siempre ese hilo conductor y dice, bueno, y con esto, ¿cómo además podemos conseguir mejorar alguna de las realidades, ¿no?, a las que podemos impactar? Es un poco un propósito de vida, ¿no? Es que eso me parece súper interesante porque mira que es como un punto en común que hemos encontrado entre las personas con las que hemos tenido las conversaciones y por ahí como que, no sé, al escucharte y al empezar a conocer más en profundidad tu historia,
no puedo evitar poner el ojo allí y decir como, pucha, otra vez aparece el propósito y viste, o sea, tú lo ves como en libros y en textos y en cosas como muy académicas, pero ya al empezar a hablar con las personas que están haciendo cosas, que están cambiando formas de hacer negocios, que están inventándose unas ideas increíbles, en realidad todo parte de allí, es como esa... Sí, es realmente una llama que tienes dentro y que siempre está viva y que te dirige, y no tiene por qué ser ligado directamente a un sector o a un trabajo cuyo propósito final sea la mejora del impacto social. Es realmente el poder aportar allá de donde estés, el que no todo se ciña a un resultado a corto plazo o a un resultado de muy cuantitativo, muy ligado a lo que supone ser productivo, sino que tenga mucha mayor profundidad y que tenga una onda expansiva mayor, ¿no? Entonces, yo desde luego siempre he promovido, y cuando ha estado a mi alcance, esa búsqueda de irte a la cama diciendo hoy el día ha merecido la pena. Y al mismo tiempo levantarte a la mañana siguiente diciendo, o sea, es que ni suena el despertador y ya quieres arrancar porque te apetece lo que está por llegar, porque te aporta y tú aportas. Creo que, por otro lado, los que lo sentimos así somos muy afortunados también, porque desde luego se recibe mucho más dando que recibiendo, valga la redundancia, ¿no? Te aporta más dar que recibir. Y creo que al alcance de todos está esa posibilidad, ¿no? De no ir así como de lunes a viernes a ver si pasa rápido y llego el fin de semana, sino de realmente que cada día sea un día que haya merecido la pena vivir. Y bueno, pues ese ha sido ese hilo conductor donde yo siempre he querido, por lo menos, intentar estar, ¿no? Ya con esto que acabamos de conversar, ya en mi cabeza yo me estoy adelantando un poco, porque ya para mí personalmente hace mucho sentido que una persona como tú haya decidido emprender un negocio como el que emprendiste y estés haciendo lo que estés haciendo. Pero bueno, para ya ponerlo en palabras y poderlo, que nuestra audiencia lo revise, cuéntanos un poco de cómo nace Business for Good, cómo nace esta iniciativa, que yo personalmente pienso que es muy necesaria, porque pues las empresas, bueno, por no decir tradicionales, pero las que no tienen esta mentalidad de impacto y esta conciencia más de que no todo se trata de solo productivo, se ciñen por unos objetivos muy claros y los procesos están súper establecidos y se trazan sus objetivos y van hacia allá. Pero bueno, viviendo de esa manera el mundo es porque estamos donde estamos, o sea, como los humanos haciendo las formas, como haciendo todo de esa manera, pues nos pusimos en este lugar. Y es un gran momento para entrar a reflexionar y para empezar a transformar negocios, y que los nuevos negocios que vengan ya vengan con otra mirada, con otra perspectiva. Entonces es como un momento muy importante y muy necesario, y no podía ser un mejor momento para que aparezca una iniciativa como la tuya. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo nace? Cuéntanos un poco de eso. Nace, la verdad es que de una manera muy natural. O sea, no me senté a pensar cómo voy a llamar a mi proyecto o realmente cómo voy a continuar profesionalmente cerrando la etapa después de Save the Children. Realmente una cosa llevó a la otra. Entonces, a raíz de trabajar, como decía, con las empresas one-to-one para poder mejorar ese impacto en la infancia con su propia actividad, percibí que había esa demanda también para acompañarlas a hacerlo con un proceso global, no solamente en las prácticas ligadas a que pudieran tener una repercusión en la infancia. Entonces, realmente, cuando decido, y también la pandemia lógicamente tiene mucho que ver, porque la pandemia nos da a todos un revolcón, nos hace plantearnos mucho para qué hacemos lo que hacemos y si lo estamos haciendo de la manera que debemos hacerlo. Y también le pasa a las empresas. Yo creo que desde los últimos 5 años para acá, y si me apuras desde los 3 últimos para acá, ha habido un crecimiento en cuanto a la
inquietud por mejorar cómo hacemos empresa desde una manera más responsable frente a todos los años anteriores, donde veníamos de la responsabilidad social corporativa como el último departamento de la empresa, donde de vez en cuando, bueno, pues oye, se hace alguna acción de, pues, más filantrópica o más de acción social, pero con una mirada muy paternalista. No realmente cómo nosotros en la empresa y de forma transversal y estratégica podemos incorporar esa mirada de realmente tener un impacto positivo no solo a nivel económico, sino también social y ambiental. Entonces recuerdo, yo salgo mucho a caminar, salgo todos los días a andar mucho, me encanta porque me fluyen las ideas cuando estoy caminando y recuerdo que, bueno, pues hay que poner al final un nombre, ¿no? Entonces quería romper con un poco ese a lo mejor ese San Benito de que si esa empresa tiene que ser sobre todo una empresa rentable y económicamente, donde, vuelvo a repetir esto, quería romper un poco con ese San Benito de que si es business no puede ser for good y que si es good no puede ser business, ¿no? Es como un poco dos conceptos que casi estaban reñidos, ¿no? Entonces, realmente el mensaje venía directamente de ahí, ¿no? Vamos a ser muy rentables, vamos a ser unas empresas competitivas, pero vamos a hacerlo de una manera con una visión a largo plazo y que sea para tener un impacto positivo, ¿no? Utilizar la fuerza de los negocios para generar un impacto positivo, ¿no? Y ahí es como, bueno, pues fluyó y vino ese nombre, ¿no? de Business for Good, y a partir de ahí la realidad es que fue empezar y empezaron también a llegar proyectos. Te conocen, saben de tu trayectoria y entonces dices, bueno, aquí tiene que haber también una relación de empatía, ¿no? Y de cercanía. Yo creo que las empresas también buscan que las entiendan, que puedas acompañarlas de una manera que sea natural para ellas y que se adecúe a sus virtudes y a sus defectos, ¿no? Para poder hacer ese viaje. Y entonces, bueno, pues la realidad es que empezó a surgir un primer proyecto, luego otro y hasta hoy, que ya han pasado casi 3 años y en los que afortunadamente cada vez incluso ves que hay más demanda de que, bueno, pues que recorras ese camino, ¿no? Conjuntamente. Ahora que tú dices que durante estos últimos 3 años cada vez como que se suman más y hay más iniciativas y demás, a mí me causa como alivio un poco. Yo tengo personalidad optimista por naturaleza. Pero viste, cuando empezamos a ver todo lo que pasa y bueno, todas las noticias y bueno, es como, es muy difícil mantenerse optimista, pero no sé, cuando tú me cuentas que en tu compañía, en lo que estás haciendo, estás encontrando el camino y cada vez se suman más, a mí no puedo evitar sentir como, bueno, está muy bien, estamos yendo todos por el camino correcto y hay esperanza. ¿Te has llevado en este recorrido como sorpresas que tú digas como yo jamás pensé que eso era de esta forma y de repente ya estando trabajando ya o ya viéndolo tú dices como wow, hay algo aquí que definitivamente no lo veía ni por las curvas, como no sé, alguna cosa que hayas encontrado que digas te tengo que contar esto porque necesito que sigas encendiendo tu optimismo o... Pues la realidad es que en ese sentido no ha habido sorpresas. Lo que sí me he encontrado es con la sorpresa por parte de las empresas una vez terminado el proceso de trabajar realmente en una estrategia incorporada en el plan estratégico corporativo, porque no debería haber una estrategia de sostenibilidad y una estrategia de la empresa, debe ser la misma. Y lo que sí me he encontrado, que ha sido una muy grata sorpresa, es que vengan 1 año y medio después, 2 años después, a decirte, wow, gracias, porque es realmente casi insólito, por ejemplo, un director del departamento de personas o el director de financiero, a que nos vengan los trabajadores primero, a agradecer la implicación por mejorar y segundo, a proponer iniciativas para seguir mejorando. Porque estamos acostumbrados a que solo vengan a quejarse o a pedir... pero cuando vienen a decir, nos enorgullece estar en una empresa que realmente quiere mejorar pues desde las condiciones de los trabajadores, el impacto en la comunidad, mejorar su impacto en el medio ambiente y pone
definitivamente todas las herramientas a su alcance para mejorar, a mí como trabajador me hace sentir mejor y os doy las gracias. Y además se me ocurre hacer esto, esto y esto. Entonces, claro, te descoloca porque no es la conversación habitual. Entonces, lo que sí ha sido no tanto sorpresa como una gratificación de ver cómo ha dado sus frutos a nivel gestión también para la empresa y orgullo de pertenencia y sentimiento de que realmente merece la pena estar aquí. O sea, al final nos pasamos el 30% de nuestra vida trabajando. Entonces no puede ser solamente para ganar una nómina a final de mes. Tenemos que sentirnos en un ambiente amable, en un ambiente que nos reconoce, en el que podemos crecer, en el que podemos aportar. Y si no es así, cada vez, y los jóvenes lo tienen muy claro, el talento se va yendo por otros caminos. Entonces ya incluso a nivel retención de talento, atracción de talento, las empresas tienen que promover ese cuidado de las personas, dentro y fuera, por supuesto, ¿no? Pero es una cuestión también de ser competitivos a nivel talento, ¿no? Ya no vale solamente asegurar unos ingresos mensuales. Y sobre todo en la generación que viene ahora lo tienen clarísimo. O sea, hablan de beneficios, hablan de flexibilidad, hablan de, además, por supuesto, cuál es la remuneración económica, pero sobre todo hacen una balanza y un equilibrio entre todos estos parámetros, no solamente la cuestión económica, ¿no? Cristina, eso que tú dices no es la primera vez en esta mesa que lo escuchamos. Es decir, quien se sube en compañía que se engancha, que toma la sostenibilidad como un enfoque estratégico de negocio más que como una cosa aparte, como que de alguna u otra forma los resultados terminan yendo hacia el mismo lugar. Pero ahí a mí sí me surge una pregunta y es de las cosas que vemos de las compañías que quieren hacerlo o tienen en mente de, oiga, esto hay que hacerlo, pero ¿por dónde se inicia? A mí sí me surge la pregunta desde tu experiencia, ¿cuáles son los mayores retos que tú te encuentras cuando empiezas a acompañar a un negocio, cuando empiezas a acompañar a una empresa, cuando está, mejor dicho, en la analogía del gimnasio, cuando llega a ti y te dice, yo no soy capaz ni de caminarme 1 kilómetro? ¿Cuáles son esos retos que tú dices, mira, esto es lo más común con lo que me encuentro? Pues lo más común suele ser que se hacen cosas de forma aislada, porque es verdad que las empresas incluso hacen a veces más cosas de lo que creen que hacen, pero lo hacen de forma aislada. No hay un plan, no hay una hoja de ruta que sea integral y que sea transversal en toda la empresa. Entonces, claro, no hay tampoco una dirección. Y no hay manera tampoco de poder ver, medir si estamos avanzando o no y si llevamos la dirección correcta. Entre los propios departamentos muchas veces se hacen iniciativas que el de al lado no conoce. No hay una visión quizá de implementar acciones con unos objetivos a largo plazo. El día a día de las empresas les lleva a la cuenta de resultados y ni siquiera anuales, o sea, cada 3 meses. Entonces, al final toda la energía se pone mucho en el corto plazo y en los resultados económicos. No se da el tiempo para parar y mirar una manera de hacer empresa mucho más a largo plazo y con una estrategia que tenga una visión más allá de los resultados económicos a final de año, ¿no? Entonces, fundamentalmente hay 2 cuestiones al inicio de cualquier proyecto. Una, organizar y descubrir cómo lo están haciendo para poder implementar un plan de acción. Y por otro lado, y sobre todo en las empresas que son mayoritarias en este país, que son empresas pequeñas y medianas, es el protocolizar los procesos y las prácticas, porque puede hacerse una práctica que sea responsable y que tenga un resultado positivo, pero que depende de la persona que esté en ese momento al frente del departamento, que no esté de alguna manera protocolizada en el ADN de la empresa. ¿Esto qué pasa? Que si el día de mañana esa persona no está y viene otra con otra mirada que no sea a lo mejor con esa conciencia de responsabilidad, pues se pierde. Con lo cual, otra de las tareas fundamentales es poner orden y protocolizar, dejar de alguna manera blindado
ese desempeño responsable independientemente de las personas que estén al frente en un momento dado de un departamento. Entonces, tanto el, ordenar y realizar un plan integral y transversal a todas las áreas de la empresa y, por otro lado, que quede protocolizado a través de políticas y de procedimientos que sean inherentes a la empresa, son, digamos, los dos grandes frentes donde inicias un proyecto de este tipo, ¿no? Esto que tú acabas de decir, como cuál es el primer reto, por donde se empieza, definitivamente es como, no sé, muchas veces uno cree que hay que empezar es por una causa y hay que metérsele de frente a una causa y qué sé yo, pero en realidad lo primero es mirar hacia adentro. Efectivamente. Lo primero es saber dónde estás, cómo lo haces, lo que haces bien, lo que haces menos bien, lo que puedes mejorar. Y para eso tienes que hacer un análisis, una evaluación de dónde estás, de lo que estás haciendo. Y ahí es donde yo recurro al movimiento B Corp y su estándar, que es la herramienta que te permite medir cuál es tu desempeño en un momento dado y cómo puedes mejorarlo. De ahí mi flechazo, porque yo lo considero un flechazo con el movimiento B Corp desde el momento en que lo descubrí, hace ya unos años, ¿no? ¿Por qué ese flechazo? Porque lo pone fácil. Yo creo que lo hablábamos antes, ¿no? Que muchas veces no es el no querer hacerlo bien o es el no saber cómo o por dónde empezar. Entonces, creo que la herramienta que proporciona el movimiento B Corp, que se llama Evaluación de Impacto B en español o B Impact Assessment en inglés, facilita a las empresas hacer ese autodiagnóstico, ese análisis, para de forma integral, holística, en todas las áreas de la empresa, es decir, desde el punto de vista de la gobernanza, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, ver dónde están y tener un primer informe, una primera evaluación de decir, estamos bien aquí, aquí tenemos que incorporar esto, tenemos que mejorar en esto, y te lleva a poder llevarlo a un plan de acción. Es decir, para poder llegar a un desempeño holístico de toda la empresa de una manera mucho más sostenible, tenemos que acometer toda esta serie de acciones. Y ahí es donde viene el valor de ese análisis. Porque si no tengo el punto de partida donde estoy, es muy difícil poder elaborar un plan de mejora. Una vez has hecho esa evaluación y has hecho ese análisis, que es como comentábamos alguna vez tú y yo, José, del gimnasio, ¿no? Si quiero empezar a prepararme para correr una maratón o para hacer un entrenamiento a un nivel ambicioso, tengo que saber en qué condiciones físicas parto, ¿no? Porque si no, va a ser muy difícil dónde tengo que poner la energía, ¿no? O el foco. Entonces, con las empresas pasa igual. Con las empresas es necesaria esa evaluación, empieza a medir cómo estás, empieza a analizar lo que tienes, lo que no, y a partir de ahí estableces unas acciones en un plan que te lleve a conseguir unos resultados y que te permita también tener indicadores para poder ir midiendo cómo vas alcanzando tus objetivos. Que no sean solamente objetivos a corto plazo, sino que muchos de ellos van a tener que ser a medio y a largo plazo, pero que puedas ir también midiendo si oye, voy por el buen camino, si necesito reforzar esto, y que además sea un camino de mejora continua, porque la realidad es que siempre hay algo que mejorar. Con lo cual, esa es la recomendación. Cualquier empresa que quiera realmente empezar a trabajar desde un modelo mucho más sostenible, equitativo, regenerativo, que empiece a medir y a evaluar cómo lo está haciendo actualmente para poder identificar todas esas áreas de mejora y comenzar con un plan de acción que le lleve por ese camino. Cristina, ahí a mí me surge la siguiente pregunta. Las compañías que tienen el tamaño y que tienen la posibilidad de hacer esa inversión en mirar hacia adentro, hacer su diagnóstico, poder incluso contratar contigo esta asesoría, esta consultoría y ser llevados como de la mano a lo largo de este camino para ubicarse y para empezar a establecer sus planes. Yo lo he visto funcionando muy bien acá en España, es decir, a los eventos que voy, las empresas grandes, medianas, grandes, que ya están con la mentalidad de hombre, pues, esta forma de hacer negocios es donde tenemos que ir todos, como que lo vienen haciendo muy bien, pero el tejido empresarial
Aquí en España son empresas pequeñas, medianas, el autónomo, pequeño empresario, pero así también es en América Latina y muy probablemente en todos los lugares del mundo. Y una de las cosas del empresario pequeño es, pucha, es como que no alcanza para nada, es como que, como que toda iniciativa es una carga, pero entonces a mí sí me gustaría que tú me contaras si de esto que tú me estás hablando, de este diagnóstico, de toda esta posibilidad de establecer un plan, ¿qué tan al alcance está para pequeños empresarios, para autónomos y para empresa pyme? Pues realmente tienen una ventaja, que es que las pequeñas y medianas empresas, que efectivamente son el 99% del tejido empresarial español y el 90% del tejido empresarial a nivel mundial, son mucho más ágiles y mucho más rápidas a la hora de incorporar cambios. Cuando hablamos de hacer un plan estratégico, de mejorar tu desempeño, realmente lo que estamos hablando es de cambiar hábitos, de cambiar muchas prácticas, de otra forma, digamos, de entender la empresa. Es decir, si tú te acostumbras a cuando estás tomando decisiones, y da igual el departamento en el que estés, financiero, en el departamento de compras o en el departamento de marketing, y hagas una toma de decisiones que no solamente esté contemplando el impacto económico que voy a tener, el retorno económico, sino que vea también el impacto social o el impacto ambiental que tiene esa decisión y lo incorporas en tu día a día de una manera natural, realmente no es ya una cuestión de recursos, es una cuestión de concepto, es una cuestión de cómo yo tomo decisiones. Y esa es la clave de todo. Lógicamente, para llegar ahí, pues hay que preparar un poco para tener ese hábito y esa cultura empresarial. Y tienes que saber qué significa tener un impacto social y qué significa tener un impacto ambiental en la toma de decisiones. Pero una vez lo has incorporado y lo has descubierto precisamente aterrizando acciones concretas que te llevan a decir, es que esto tiene un impacto de esta manera o tiene este impacto de esta otra, lo interiorizas y debe de ser de una manera que fluya naturalmente. Cualquiera que tomamos decisiones empresariales, lo primero que miras es saber, oye, qué retorno económico, sobre todo al final, qué retorno económico al final me va a traer esta decisión. Incorpórale ahí qué retorno social y qué retorno ambiental estoy recibiendo y estoy promoviendo, ¿no?, con esta toma de decisiones. Entonces es cierto que para arrancar, digamos, y ordenar y entrar en esa dinámica de ir todos los días al gimnasio, tienes que hacer quizá un esfuerzo mayor que empresas con más recursos, más grandes, pero una vez has entrado en esa dinámica va a surgir de manera natural. Y ahí es donde directamente no debería haber ni un departamento de sostenibilidad porque estaría integrado en todos y cada uno de esos departamentos. Cuando tomo una decisión financiera, una decisión de compras a un proveedor o una decisión de cómo comunico este mensaje. Si tienes esa triple mirada, entonces vas a poder pues avanzar haciendo un triple impacto. De hecho, mira que esta es la primera vez que a mí se me hace muy claro ver el punto de gobernanza dentro de la estrategia de sostenibilidad. Porque sí, es como medir el impacto social, ya, o sea, es claro, es como, bueno, lo que yo hago tiene un impacto sobre mis grupos de interés, mis empleados, mis clientes, las comunidades donde yo desarrollo mi producto o servicio. Desde el punto de vista ambiental también, o sea, la herramienta de medir huella de carbono y de ver como qué impacto estoy generando en el medio ambiente con lo que hago, lo tengo clarísimo, pero gobernanza no lo tenía tan claro hasta escucharte, porque es que hacer ajustes en gobernanza para una empresa pequeña como la nuestra es una cuestión de voluntad, ya que si yo, por ejemplo, llamo a uno de mis clientes y le digo, oiga, quiero que participe de una reunión donde yo le voy a contar en qué está mi negocio hoy y para dónde estamos pensando en llevarlo, estoy seguro que alguno me va a decir, bueno, yo voy y le digo qué pienso de eso. Y si yo le invito a distintas personas, muy seguramente van a venir a conversar con nosotros y a darnos su opinión de buena onda. Ni siquiera les tendría que ofrecer como, oiga, le pago por venir a esta reunión. Claramente, si lo puedo hacer, pues me monto una junta directiva que me acompaña a filtrar esas decisiones y esos resultados. Pero es cuestión de voluntad. Es cuestión de voluntad, efectivamente, y es cuestión de querer escuchar.
y realmente valorar esas opiniones. Te va a hacer ser mucho mejor empresa si conoces lo que piensan de ti todas las personas a las que tú de alguna manera impactas con tu empresa, ya sean clientes, ya sean trabajadores o ya sea accionistas, ¿no? Porque tienes que tenerlos a todos los grupos de interés y tienes que fomentar ese diálogo. Te va a enriquecer, te va a hacer crecer. Es verdad que la G de los famosos ESG, la G es la gran olvidada, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, una gran mayoría lo enfoca casi al 100% en medio ambiente. La S se incorpora, bueno, pero la G es la gran olvidada, ¿no? Y la G es fundamental, porque la G es cómo tú gobiernas tu empresa y cómo de forma transversal avanzas para generar un impacto positivo. Entonces, la G para mí es igual a transparencia, a integridad, a un comportamiento ético. Pero la transparencia es fundamental. Para lo bueno y para lo malo, la transparencia. De hecho, uno de los requisitos cuando aspiras a la certificación B Corp es el publicar, el ser transparente con esa puntuación, con ese desempeño que previamente has medido con la herramienta. Y puedes ahora mismo acceder al directorio de empresas B Corp y de las 7.500 empresas que hay, conocer cuál es su desempeño a nivel social, a nivel medioambiental o a nivel de gobernanza, públicamente. Y cómo además van mejorando, porque cada 3 años se tienen que recertificar, cómo van mejorando ese desempeño. Y si tienen alguna práctica que pueda haber sido, porque no hay empresa perfecta y impacto se genera solamente por el hecho de existir, lo que hay que intentar es que sea un impacto positivo. Pero si tienes alguna cuestión que pueda ser más cuestionable, también la conoces. Entonces, esa transparencia es clave. Y venimos, yo creo que de empresas opacas, o por lo menos, ¿cuántas empresas realmente comparten de una manera periódica cómo van los resultados financieros con sus trabajadores? Muy pocas, muy pocas. Se queda en el comité de dirección, se queda en los altos directivos, pero a lo mejor una empresa da igual el número de empleados. El trabajador quiere saber cómo vamos. Primero, porque es mi estabilidad económica. Segundo, porque a lo mejor me siento más parte para intentar conseguir esos objetivos. Si conozco, oye, cuáles son nuestras debilidades, dónde están nuestras fortalezas, este mes vamos flojos aquí, vamos a echar el resto. Si soy partícipe, ¿no? Pero si es solamente hacer tus tareas y te de alguna manera te sacan de la ecuación de compartir esa salud de la empresa, pues lógicamente el sentimiento de pertenencia es mucho menor. Pero en la cuestión de transparencia, que no cuesta dinero, no requiere inversión, es realmente una manera de entender y de compartir para lo bueno y para lo malo, es fundamental. Es que de ahí nace mucho, ¿no? La transparencia de cómo gestionas a los trabajadores en cuanto a políticas de formación, políticas de crecimiento, es clave. Y es la gran olvidada, ¿no? Es un cierto pudor, ¿no? En contar cómo lo hacemos. Allí a mí me parece súper interesante eso que dices y pienso en tu formación como comunicadora y toda tu experiencia en comunicación. Y de repente ahora sabes también un montón de empresas y estás trabajando en esto. ¿Qué nos podrías contar, Cristina? ¿Qué nos podrías decir de cómo se le hace frente a ese miedo tan grande de poder hablar de lo que no hacemos tan bien? Porque como que, mira, hemos encontrado en nuestras conversaciones ejemplos de compañías que por ahí ya están haciendo cosas muy buenas, pero no quieren salir a contarlas porque hay otro montón de cosas que tienen que mejorar. Pero si no hay transparencia, ¿cómo me voy a hacer un muy buen diagnóstico si las cosas que no las estoy haciendo también me da pudor o me da cosa hablar de ellas? ¿Cómo? Bueno, pues yo creo que lo primero que tiene que primar es la honestidad. Entonces, todos hacemos cosas bien y todos hacemos cosas mal. Y las empresas también. Lo que tiene realmente que prevalecer es las ganas de mejorar y de que lo que no estamos haciendo tan bien, mejorarlo. Entonces, cuando tú tienes esa visión,
no te cuesta hablar de lo que haces mal o de lo que haces menos bien, porque tu intención es mejorarlo, ¿no? Entonces, oye, imaginémonos un ejemplo cotidiano, tomando bollería industrial no es bueno, debería mejorar mis prácticas nutritivas, estoy cambiando ya para poder incorporar a mi dieta más fruta, más vegetales. Entonces, que no me pese el decir que me como 3 donuts todas las tardes, porque estoy dejándolo para poder sustituirlo, ¿no? Ahora, si no tienes la voluntad o la inquietud de darle esa vuelta a tu manera de gestionar tu empresa, entonces es cuando tienes miedo a ser transparente, a contar lo que no haces bien, porque tampoco estás haciendo nada para mejorarlo, ¿no? Entonces, como todo, yo no creo que haya ni que juzgar ni que hablar de las buenas y las malas empresas. Yo creo que todas las empresas deberían o quieren hacerlo lo mejor posible, pero tienen que realmente dedicar los recursos, los tiempos, los esfuerzos para que eso sea una realidad. Y al alcance de la mano está, porque con muy poquito que hagas y empiezas a ver mejoras, muy poquito. Y ese poquito te lleva a querer hacer más y más y más. Y luego además es tan gratificante, los beneficios son tantos que ya se convierte en una cuestión de competitividad, porque te va a llevar a ser más competitivo. Con esto que tú acabas de describir, a mí me acaba de pasar que le acabo de hacer un cierre a cómo definimos el greenwashing. Y básicamente el greenwashing es como cuando una empresa decide invertir para comunicar que está haciendo cosas bien, pero no quiere mostrar lo que está haciendo mal y no tiene voluntad de trabajar en mejorar eso que está mal. Porque si tiene voluntad, dice, hombre, sí, está pasando esto, pero a esto tenemos estos planes y ya directamente es su estrategia de comunicación en contar cómo están las cosas. Pero definitivamente el componente de si una campaña de comunicación o un mensaje va de greenwashing o no va, es directamente qué voluntad hay, qué transparencia hay en contar lo que está ocurriendo. Absolutamente. Yo creo que además conectas mucho más con tus consumidores o con tus grupos de interés cuando te muestras como una empresa que, pues lo que hablamos, ¿no? Que tiene cosas que haces bien y otras cosas que haces mal, pero que estás trabajando por cambiar lo que haces mal. Nadie te va a penalizar por hacer cosas mal. Es parte inherente, digamos, del ser humano y, por supuesto, las empresas son personas, no nos olvidemos, no es un ente abstracto que no está formado por seres humanos. Entonces, lo importante es la voluntad de cambio y, además, de una manera, lógicamente, que sea solvente, ¿no? Que tenga unos objetivos concretos, no solamente un deseo, y que tú puedas ir viendo qué avances se van consiguiendo. Y a veces te marcas un objetivo de aquí a 6 meses y te has quedado a un 50% de conseguirlo. También está bien decirlo. No hemos llegado al 100% de este objetivo, pero vamos a seguir hasta conseguirlo. Eso ya es más que suficiente, ¿no? Esas ganas de llegar a la excelencia empresarial basada en el triple impacto. Y eso ya cambia absolutamente la percepción y ahí ya no hay greenwashing. Porque el greenwashing es cuando solamente hablo de lo que hago bien y escondo o no tengo ninguna transparencia en lo que hago mal y soy consciente, ¿no? Entonces, eso es una manera de engañar. Pero realmente, si tú eres transparente y honesto y dices, estamos en este punto y vamos a llegar a través de todas estas acciones y con estos objetivos para seguir mejorando, pues ya está. Yo lo hablo siempre, lo importante es empezar a caminar. Empezar a caminar, luego el camino se va andando, pero no se puede pasar de lo que hablábamos, ¿no? De correr un maratón, de estar en el sofá a correr un maratón. No se puede pasar de ser una empresa que no tiene ninguna mirada, digamos, de mejorar su impacto a ser la empresa líder en sostenibilidad. Pero cada acción, cada paso que vas dando, marca una diferencia. Eso es lo que te tienes que poner en la entrada de la oficina todos los días. Hoy vamos a hacerlo un poquito mejor. Hoy vamos a hacerlo un poquito mejor.
inherentemente saldrán esas acciones y saldrá, ¿no?, ese camino, ¿no? Oye, Cristina, bueno, lo que venimos conversando me parece súper interesante y ahora quiero como enfocarlo un poquito hacia exactamente Business for Good, tu relación con B Corp. Ya nos hablaste un montón de más o menos de qué va y ya me queda claro como dónde tiene lugar y por qué razones que tú estás como tan de la mano trabajando con todo el movimiento B Corp. Entonces me gustaría ya que me cuentes un poco de B Corp como tal. Si una compañía dice, hombre, yo estoy haciéndolo todo bien y quiero mirar hacia allá y quiero recibir este reconocimiento, ¿cómo funciona? ¿Hay certificaciones? ¿De qué va el movimiento B Corp? Ok. Bueno, lo importante efectivamente es hablar de movimiento, porque muchas veces se queda más en la certificación B Corp, que es realmente lo menos importante. O mejor dicho, es una consecuencia o un premio a una conducta, a un modelo de hacer empresa, ¿no? Ese reconocimiento está, pero lo que busca el movimiento realmente, y a mí hay una frase que me gusta mucho porque creo que lo explica muy bien, es que las empresas utilicen toda su fuerza para generar un impacto positivo, que busquen ser no solo las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo. Cuando tú visualizas lo que es ser una buena empresa para el mundo, ya cambia un poco el paradigma, ¿no? Entonces, el movimiento B Corp realmente no se centra solamente en la certificación, que efectivamente existe y reconoce un desempeño, aparte de pues un compromiso en ese desempeño, sino que también busca transformar desde políticas públicas, busca hacer comunidad a través de diferentes iniciativas, busca multiplicar el impacto de hacer las cosas bien a través de notoriedad, de posicionamiento, de comunicación. Es un movimiento que si googleas y pones B Corp tiene muchísimos impactos en medios de comunicación y busca sobre todo dejar de existir, porque en el momento en el que no se hable de empresas B Corp es que no será necesario, ¿no? Entonces, realmente, a diferencia de otras certificaciones que pueden ir ligadas a un producto o a un servicio de la empresa o a un área concreta, ¿no? Tú tienes el Fair Trade o tienes el origen de la materia prima con la certificación FSC o tienes reconocimiento a tu entorno laboral con el Great Place to Work. Te están certificando o te están reconociendo prácticas para un producto, para un servicio, para un desempeño concreto, pero no de manera integral, holística en toda la empresa. Entonces, realmente es mucho más que un sello, es una cuestión de cultura empresarial, de identidad. De hecho, no verás a una sola empresa B Corp que diga, tengo la certificación B Corp. No, dirá, soy B Corp. Soy B Corp es sentir que eres B Corp. Es una cuestión de realmente identidad, pertenecer a una comunidad de empresas que buscan la excelencia en ese desempeño de sostenibilidad. A nivel mundial, porque está presente en los 5 continentes. De hecho, en Latinoamérica, por ejemplo, tiene una presencia y un impacto muy fuerte, ¿no? Y en España hay realmente pues, más de 7.500 empresas en más de 80 países del mundo, ¿no? Pero busca mucho más ese sentido de pertenencia, de comunidad, de juntarnos para compartir y transformar que de obtener una certificación, que finalmente, efectivamente, llega como consecuencia de. Y de hecho, fíjate que la herramienta que hablábamos para evaluar tu impacto es una herramienta gratuita, sin coste, disponible online, que todo el mundo puede utilizar para medir su desempeño y que realmente no hay excusa. O sea, te lo pone fácil. No necesitas a nadie para poder hacer esa evaluación. Eso es lo que facilita. Y más de 200.000 empresas han utilizado esa herramienta. Pero solo hay 7.000 B Corps. Luego, no es el fin último del movimiento. Es una consecuencia, ¿no? Y esto es importante remarcarlo. Mira, hace apenas un año, gracias a toda la gente que apoyó a través de firmas y a personalidades
y a todo el trabajo que hace BILAB, que es la fundación que promueve el movimiento en España y en el mundo, se consiguió que se aprobara en el Congreso de los Diputados la nueva figura que se llama Sociedad de Beneficio e Interés Común, que reconoce a las empresas que tienen esos criterios de triple impacto en su desempeño y en su actividad diaria. Y esta forma jurídica, que es una nueva forma jurídica, fue gracias al trabajo, a la incidencia, ¿no?, de todo el movimiento. Ahora mismo hay 7 países nada más en el mundo que tienen esta forma jurídica. Y en España se ha conseguido gracias a movilizar, a crear comunidad de la mano del movimiento B Corp. Luego excede mucho más allá de la certificación, ¿no? Y eso es uno de los grandes valores que yo creo y por lo cual me hace también sentir esa empatía, ¿no?, y esa cercanía, ¿no? Y luego verás que crea muchísima comunidad y no solamente a nivel empresarial, es decir, tú tienes, por ejemplo, una iniciativa que se llama B-Academics, en la que se trabaja con escuelas de negocios, con universidades, para ya desde ese embrión empresarial que son estos estudiantes, poder conocer casos de éxito y prácticas empresariales que tengan esa mirada, ¿no?, de equilibrar el resultado económico con las decisiones a nivel de impacto social o ambiental, ¿no? Trabaja también a nivel de ciudades, con diferentes agentes dentro de una ciudad. Tiene una iniciativa que se llama Barcelona más B, donde cómo podemos hacer ciudades más sostenibles. Entonces, no solamente se ciñe al mundo empresarial, sino que también habla de transformar, ¿no?, la sociedad. Oye, es súper interesante y yo creo que para profundizar en ello se requeriría muchísimo más tiempo para hablarlo, pero entiendo que tienes una iniciativa o tú trabajas con una iniciativa de podcast donde muchos de estos temas que nos acabas de mencionar los desmenuzan un poco más. Cuéntanos un poquito acerca de este podcast, dónde lo encontramos, qué nos encontraremos allí. Así es, de hecho, por eso te decía que yo suelo estar del otro lado del micrófono en lugar de pero esto fue un proyecto muy bonito que hicimos el año pasado y que llamamos Ser B o No Ser. Ese es el nombre del podcast, disponible en todas las plataformas de streaming que cada uno quiera utilizar. Entonces, lo que queríamos realmente era hacer el primer podcast de empresas con propósito o de economía de impacto, pero no solamente para que nos escucharan las empresas, que además ya suelen tener una cierta, ¿no?, curiosidad o inquietud por estos temas, sino que pudiera atrapar la atención de cualquier ciudadano de a pie, de tu madre, del señor que sube contigo en el ascensor o de un adolescente, ¿no? Entonces buscamos un formato de podcast que era más, yo diría, un programa de radio, porque no era solamente una conversación como suele ser habitual, sino que incorporaba pues, una cierta recreación musical, contextualizando, una llamada a la acción, testimonios, una mesa redonda, un one-to-one, todo esto en 20 minutos para focalizarlo y atraer la atención sin dispersarnos y que se quedara aquello a medio escuchar, y tratando solamente temas muy concretos, pero las diferentes caras de la moneda, lo que significa ser una empresa con propósito. A través de 10 episodios íbamos abordando diferentes temáticas, pues desde consumo responsable, la educación para el cambio, la diversidad, la equidad y la inclusión en las empresas, qué significa ser empresas con propósito. ¿Y cómo lo abordábamos? Pues contando con personas que en primera persona, nunca mejor dicho, con líderes empresariales que en primera persona contaban sus testimonios de sus empresas, de cómo lo habían hecho, de cómo lo habían llevado a cabo, enfocado en cada una de las temáticas de esos 10 episodios. Entonces, pues era muy, de alguna manera, didáctico, porque te decía el cómo hacerlo, qué te había reportado, y luego también abríamos el micrófono a la calle y ver qué pensaba la gente sobre la temática que estábamos abordando, ¿no? Porque es muy importante sentir, ¿no?, ese pulso y estar conectados. Entonces, bueno, pues todo este proyecto desembocó en estos 10 episodios que afortunadamente tuvo una muy buena acogida y bueno, pues llegó a estar en los primeros lugares de escucha, ¿no?, de Apple Podcast, o sea que
que muy contentos. Ay, no, qué bien. Felicitaciones. Sí, bueno, es un trabajo de equipo fue un podcast que hicimos con Podium Podcast del grupo Prisa y bueno, pues todo el equipo de Vilab entregado, y sobre todo todas las personas que quisieron dar sus testimonios. Fueron más de 50 personas que pasaron por esos 10 episodios y la gran acogida también que tuvo por parte de la gente, ¿no? Fue un proyecto precioso y que confiamos en darle continuidad. Bueno, Cristina, ha sido una conversación genial. A mí personalmente me ha dejado lleno de ideas. De las cosas que más me ha gustado de emprender con esta iniciativa es que cada invitado a mí personalmente me deja con la cabeza a toda y como queriendo hacer un montón de cosas. Y no es solo cuento para el podcast, porque aparte de cosas que vamos viendo, te cuento que ya hemos implementado un montón y de a poco como que se va a ir viendo. Y de esta conversación a mí me ha quedado un montón. Ahora, yo sé dónde encontrarte, tengo tu contacto, puedo acercarme a ti, o sea, lo tengo a la mano, pero para personas de la audiencia que por ahí les interese conocer un poco más de lo que tú haces, conocer un poco más de ti, entrar en contacto, quizás explorar un proyecto, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es la página? ¿Cómo se hace para empezar a trabajar contigo, para contarte, oye, estoy en esto? Bueno, hoy en día la tecnología y las redes nos lo ponen fácil. Entonces, simplemente con poner Business for Good en Google estamos bien posicionados. Deberíamos de salir los primeros, pero te vuelvo a repetir. Si nos quieren encontrar, con poner businessforgood.es en cualquier navegador, pues ahí encuentran nuestra web. A través también, por supuesto, de redes sociales, de LinkedIn, Cristina Rodríguez, Business for Good, también nos encuentran. Y sobre todo lo que yo animo es que esto es un trabajo que parte de una conversación, que se trabaja de una manera en equipo y que es un camino muy bonito para recorrer. O sea, yo animo a todas las empresas que, independientemente de hasta dónde quieran llegar, que no dejen de empezar a por lo menos analizar cómo lo hacen, ver dónde pueden mejorar y empezar a esbozar ese plan realmente integral y estratégico donde incorporemos todas esas mejoras en la actividad de la empresa. Yo creo que no hay otro camino posible hoy en día. Las empresas que no se suban a este barco antes o después van a estar fuera del mercado, y cuanto antes inicies ese camino, mejor va a ser para la empresa, ¿no? Así que es un camino, además de ofrecer muchos beneficios y ventajas, es un camino muy bonito de recorrer. Por lo menos es la experiencia que yo he tenido y lo que he visto en otras empresas, ¿no? cuando lo han iniciado. Así que adelante. Bueno, oye, Cristina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por venir a conversar con nosotros. Vuelvo y te reitero, esta conversación para mí ha sido muy esclarecedora. Muchos conceptos que ya tenía en mi cabeza, que ya los veníamos trabajando, los veníamos conversando. Pues quiero decirte que los has puesto con la palabra correcta, en la definición correcta, y a mí personalmente me esclarece un montón. Muchísimo. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y felicidades por esta iniciativa que me parece que suma y que aporta mucho. Solamente ya con este tipo de iniciativas, desde cuán estáis realmente haciendo un impacto positivo, porque comunicáis, abrís a otros mundos y también generáis sinergias, ¿no?, entre el ecosistema que estáis creando de las personas que pasan por aquí o de las personas que os escuchan. Así que gracias y felicidades, y a por muchas sesiones más. Muchas gracias.